Hola amigos, bueno, continuando con el tema de la semana pasada, estábamos hablando acerca de cómo cuando vas caminando en tu propósito, tu fe va creciendo. Entonces, la palabra fe cobra un sentido impresionante, de manera que vale la pena que le dediquemos un tiempo a este tema. Y bueno, quiero que comencemos en el capítulo 16 de Juan, Jesús está hablando de la venida del Espíritu Santo como una persona. Sí es importante que tengas fe y es importante que tu fe sea racional, y me encanta cómo la Biblia lo explica para que tú vayas comprendiendo cómo caminar en la fe. Entonces Jesús está diciendo que Él se tiene que ir, que no se pongan tristes, pero cuando Él se vaya va a enviar al Espíritu Santo. Vamos a leer el versículo 7, dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si yo me voy, se los enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego Jesús dice: de pecado, por cuanto no creen en mí. Ahora, Jesús dice que el Espíritu Santo va a venir, y cuando Él venga, el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿cuál es la definición de pecado? Me gustaría que lo comentaras allí en tu grupo. ¿Cuál es la definición de pecado? ¿Ok? Bueno, supongo que dijeron, pues mentiras, adulterio, engaños, robos y todas esas cosas, como mil más, ¿verdad? Envidia, pleito, todo eso. Pero ¿qué creen que dice Jesús? Él no dice eso. Él dice que pecado es no creer. Pecado es no creer. Y de hecho en Juan 16:9 literalmente dice: pecado por cuanto no creen en mí. Eso es pecado, porque todo lo demás vienen siendo como derivaciones de no creer. ¿Ok? También Pablo en Romanos 14:23 dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. De manera que Jesús y Pablo tienen la misma línea. Entonces, si para Dios pecado es no creer, y si yo no creo en Dios, entonces yo no tengo las conclusiones correctas y me derivan a todos esos otros hechos, ¿de acuerdo? Entonces el principal problema en el mundo es no creer, porque no creer me lleva a pecar. ¿Estamos de acuerdo? Todas las conclusiones en el corazón producen las palabras equivocadas que nos llevan a los hechos equivocados, los hábitos equivocados y el destino equivocado. ¿De acuerdo? Entonces la esencia del problema es incredulidad. Esa es la esencia del problema. De manera que si la fe es tan importante, entonces vamos a ver qué es la fe. Vamos a ver qué es la fe. Tenemos la suerte de que en la Biblia viene la respuesta, o sea, tienes la pregunta y ahí está la respuesta. Hebreos 11 es el capítulo de la fe. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué dice que es en primer lugar? En primer lugar dice que es una certeza. La palabra que está usada ahí en griego se llama hipostasis. Hipo significa debajo y estasis quiere decir parado, como estático. Entonces quiere decir que está parado sobre un firme fundamento. Entonces quiere decir que la fe es algo que tiene soporte, es una certeza, es una certeza, es una conclusión de la cual yo estoy seguro. Ahora, dice que la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, la fe no es un ojalá, a ver si Dios quiere. La fe es una certeza. Dios hará esto. Y lo siguiente dice que es una convicción de lo que no se ve. La palabra usada ahí es elegeos en griego, y esta palabra quiere decir evidencia. Es una evidencia o una convicción de lo que no se ve. Entonces la fe se trata de algo que yo espero, de algo que no se ve. ¿Ok? Ahora, si tú lo puedes medir y si tú lo puedes tocar, entonces no es fe. Tenemos el ejemplo claro de Tomás en la Biblia. Tomás está con los demás discípulos y los demás discípulos le están diciendo: Tomás, ¿qué crees? Nos juntamos y apareció Jesús y le
pusimos los dedos en la mano y en su costado. Y él resucitó. Y él dijo, si yo no veo los agujeros en sus manos y yo no pongo mi dedo en su costado, no voy a creer. Y un tiempo después se le aparece Jesús a Tomás y le dice, Tomás, ven acá. Ahora mira los agujeros en mis manos, que es el mismo cuerpo crucificado. Y pon tu dedo en mi costado y no seas incrédulo, sino cree. Y cuando Tomás lo ve, dice, ay, Señor mi Dios, ¿verdad? O quiso decir, ya creo. Pero Jesús dice, tú crees porque has visto, pero bienaventurados aquellos que no han visto, pero creen. Y este es el tipo de fe que estamos hablando aquí. La fe es una certeza de lo que se espera, algo que no ha pasado todavía. Y Jesús dice, si yo no he visto y sin embargo creo, entonces seré bienaventurado. Seré bienaventurado si yo no he visto y creo. Pero ¿cómo puedo creer si no he visto? Bueno, pues puedo creer si yo he escuchado. De hecho, cuando Jesús se le aparece a los discípulos, les llama la atención y los regaña y les dice, ¿cómo no creyeron cuando las mujeres les dijeron que me habían visto resucitado? Entonces, tú puedes creer por haber oído, ¿ok? Tú puedes creer por haber oído aunque tú no lo hayas visto. Es una manera de que tu fe puede crecer. Había unos que lo habían visto y dijeron a otros que Jesús había resucitado y no creyeron. Y Jesús les reclama y dice, la palabra de aquellas mujeres debería ser suficiente. ¿Por qué? Porque la verdadera fe no viene por vista, sino viene por el oír. Y esta es una palabra que dice en Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y al oír la palabra de Dios. ¿Ok? De manera que la fe viene por el oír. Y la verdad, esta es una excelente noticia. Es una excelente noticia porque si yo digo que no tengo fe y si digo como los discípulos que soy de poca fe, bueno, pues quiere decir que yo puedo tener más fe. ¿Y cómo puedo tener más fe? Pues escuchando la palabra de Dios. Aquí Pablo nos está diciendo, cuando tú escuchas la palabra de Dios, ¿qué pasa? La fe viene. La fe viene, la fe viene, la fe viene. Si tú te expones a la palabra de Dios, la fe viene a tu vida. Por eso la Biblia es muy importante. Cuando leemos la Biblia y escuchamos la palabra de Dios, la fe viene. Y algo que no creía, yo lo voy a creer, porque la fe crece. Ahora, si yo digo que no tengo fe o que soy hombre de poca fe, bueno, pues no hay mucho problema porque los mismos discípulos de Jesús tenían poca fe. Así que estamos en buena compañía y tenemos esperanza. Pero, ¿cuál fue el reclamo principal acerca de sus discípulos? Pues que todavía no creen, hombres de poca fe. ¿Dónde está tu fe? Porque, por ejemplo, ellos habían visto la multiplicación de los panes, la multiplicación de los peces y de repente en la siguiente estación no podían creer. Entonces ellos tenían que estar creciendo en su fe, pero lograron llegar al siguiente escalón y al siguiente escalón. Y Jesús les dice entonces, les decía, hombres de poca fe, si tú ahorita le dices a una persona, oye, qué poca fe tienes, pues parece como que lo estás mandando al infierno, pero realmente es como Jesús decía, la verdad es que todos batallamos en un momento de la vida con la fe. A veces estás ante una ola o ante una tormenta que necesitas agarrarte de la fe y proponerte, ¿verdad? Confesar y declarar con certeza lo que ya viste que sucedió en el pasado. Por eso el Salmo 105 dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de los beneficios. Sí es importante la victoria anterior para que tú puedas avanzar en tu siguiente victoria. David fue muy importante que él hubiera batallado con un oso, con un león, para cuando se enfrenta con su siguiente gigante que era más grande que un oso y que un león. Entonces todos siempre nos estamos enfrentando a un reto mayor, pero tú tienes que revisar tus galardones de la fe, del escudo de la fe, las insignias o los emblemas que se te han ido poniendo por haber ganado las batallas anteriores. Pero la verdad, todos batallamos de repente con la duda, todos batallamos con incredulidad. Si no fuera así, no habría montañas alrededor, porque ya le hubiéramos dicho a las montañas, quítate y échate al mar. Entonces, en conclusión es que necesitamos oír y creer, necesitamos oír
para creer. ¿De acuerdo? Entonces todos tenemos áreas en nuestra vida donde no hemos concluido bien de repente, donde no nos ha caído el 20, donde no se nos ha prendido el foco todavía. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, necesitamos creer como un niño. ¿Cómo es que los niños creen, verdad? Jesús dice que debemos devolvernos como niños para poder entrar al cielo, porque las características de los niños son tremendas. Dice, el niño es completamente dependiente de su papá. Un niño recibe todo por gracia, él no se gana nada. Y nosotros también debemos de aprender a recibir por gracia las cosas de Dios y no querer hacerlo por obras, ¿de acuerdo? Un niño no recibe su ropa por mérito, no recibe sus regalos porque se lo ganó. Todo lo que un niño recibe es por gracia y eso es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros creamos como los niños le creen a sus papás. ¿Sabes? Por eso es muy importante cuando tú lees la palabra y recibes una respuesta en tu corazón. Entonces, si tú marcas tu Biblia, le pones la fecha acerca de lo que tú creíste, tú le puedes creer como un niño. Por ejemplo, si un niño dice, papá, tú me dijiste que me ibas a comprar una bicicleta, pues tú le pones ahí, el niño pone el dedo en el renglón y no lo quita hasta que ya tiene su bicicleta ahí. Bueno, eso te pasa a ti cuando, por ejemplo, estás en una situación difícil en donde tú recibes una promesa. Yo recibí una promesa en cierto año y decía, te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, estarás por encima y no por debajo. Y cuando venían los tiempos difíciles en donde no había el recurso, yo no más abría la Biblia, yo le ponía el dedo y yo decía, Señor, tú lo dijiste, yo no lo dije. Y estaba creyendo como una niña. ¿Y sabes qué pasó? Dios responde cuando tú comprometes su poder. Amén. Quiero concluir con esto. Muchas personas dicen, yo quiero tener tu fe, pero eso no puede ser. Nadie puede creer por ti. Es algo que tú tienes que estar viviendo. Tu fe tiene que ver con tus conclusiones, tiene que ver con el oír de la palabra y el oír con fe. Tiene que ver con eso. Tiene que ver cómo tú le estás creyendo a Dios con tus preguntas y sus respuestas. Cuando yo no podía tener bebés y yo concluía en mi corazón que Dios no quería que yo tuviera hijos. Cuando me voy encontrando en Isaías 66:9 que dice, yo que hago nacer, no impediré el nacimiento. Yo que hago engendrar, ¿cómo no haré nacer? Dice tu Dios. Y para mí fue así, wow, fue una respuesta. Me sorprendió esa palabra. Le escribí la fecha, puse 28 de abril del 1987. Y sabes una cosa, 11 meses después yo estaba cargando a mi bebé. Entonces, cuando yo le creía a Dios, yo activé el poder de Dios por mi fe. Entonces yo te recomiendo que te expongas a la palabra de Dios, que cuando tú leas la palabra de Dios estés leyendo, buscando una respuesta de ese día. Acuérdate que el Padre Nuestro dice, danos hoy el pan de cada día. Entonces hoy yo encuentro la respuesta, hoy yo la busco y le pongo fecha. Y ¿sabes qué? Esa fe compromete el poder de Dios. Por eso yo te recomiendo que no faltes a ninguna oportunidad de exponerte a la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. Si tienes una oportunidad de venir los sábados, ven los sábados. El viernes en más, ven a más. O mujeres o varones a los desayunos, o el colegio de matrimonios, o el retiro, o el campo de jóvenes, o en cualquier oportunidad donde tú te puedas exponer a la palabra de Dios, porque invariablemente tú vas a ir caminando, vas a ir de gloria en gloria, vas a ir de victoria en victoria. Y claro que sí, las victorias anteriores te van a dar fuerza y te van a dar seguridad para caminar con convicción a tu siguiente batalla. Así como para David fue muy importante haber ganado la batalla con el león y con el oso para cuando se enfrenta con su siguiente batalla. Esa fe le sirvió y le dio seguridad. Yo te aseguro que tú vas a ir caminando de gloria en gloria, de victoria en victoria, cuando tú haces valer tu fe. Así que te recomiendo que lo pongas en práctica, que nos platiques los testimonios la próxima semana y nos veremos pronto. Que Dios te bendiga.